Muchísimas gracias. Saludo a Marisol con muchísimo cariño, a las autoridades universitarias y estatales y a todos los organizadores de la feria. Esta es una ocasión para mí al mismo tiempo solemne y feliz. Y debo empezar mi lectura con una nota personal. Me lo imponen el cariño y la convicción de que la lectura de poesía es más importante ahora que nunca. Mi esposo, David Huerta, muerto el 3 de octubre de 2022, sentía por Coral un amor fraternal enorme y la admiración literaria más pura. Léela, me decía, tiene algo de adivina, tiene algo de maga, es como un hada que vive sin supersticiones. Le hice caso y cuando me adentré en la poesía de Coral, quedé al mismo tiempo avasallada y conmovida. Cuando la conocí en persona, me hizo feliz comprobar que esa maga, esa sibila, es una mujer de una calidez y una frescura inesperadas y de una modestia y sencillez que contrastan con la complejidad de su mirada. En el centro de esta mujer frágil hay una semilla de fuerza vital que se traduce completa en su poesía y que alimenta el espíritu de nosotros, sus lectores, quienes la leemos. Quedé tan fascinada por su personalidad como por su poesía. A ellos dos, a David y a Coral, les debo este aprendizaje. La cercanía más estrecha con la tradición no está peleada con la originalidad y la preocupación por lo colectivo no está distanciada de la búsqueda de una voz lograda en términos artísticos y estéticos. Esta es una lección que como lectora me llevaré en el alma hasta el último instante. Coral Bracho tenía 30 años cuando publicó El ser que va a morir, título que merece ser leído como la declaración de principios de esta poeta, cuya preocupación principal, como ahorita lo señaló Javier, es la brevedad de nuestras vidas en el devenir. Es en este volumen de poesía que Bracho consolida los hallazgos con los que inauguró su escritura en Peces de piel fugaz, donde desplegó sus originalísimos instrumentos verbales. Aunque desde el primer libro encontramos un vocabulario amplio y opulento y un sistema de comparaciones que se engarzan unas con otras para crear atmósferas que muestran sucesivamente pasajes subjetivos y pasajes externos, y cito, y era como tener los dos un tramo de este mismo silencio, este gesto pequeño de la noche, como un espejo en el dorso de las puertas. A esto hay que sumarle un discurso amoroso conmovedor por su capacidad para callar donde las palabras se agotan. Y cito, porque no sé qué hacer con tanto gesto tuyo, tanta mirada tuya en mis palabras. Escribo para que se enardezcan, para que extirpen, que arranquen esta ansiedad de ciervos en tus ojos, este estertor marino entre tus labios y te devuelvan al torno del silencio en esta tarde desierta. Es hasta El ser que va a morir donde la elástica sintaxis de Bracho se manifiesta como una estrategia para ampliar el significado hasta convertirlo en un caleidoscopio. Este libro tiene dos recipiendarios. El amado, a quien Bracho se dirige con un lenguaje de extraordinaria potencia erótica y del cual está ausente el yo confesional. Cito, te contemplo sin rubor, con placer, esbozar impasible esa línea nítida con el linde cobrizo medular. Eso es para el amado. Ahora, para el mundo, observado con una atención reconcentrada, es una cima de amapolas y la instantánea aparición estival del cazador de pájaros
bajo el arco de piedra, se van metiendo en el palacio, van abriendo sus puertas. Aquí hay un momento clave en el que Bracho muestra de qué está hecha la urdimbre del tejido que sigue hilando. Es el momento en el que el amado y el mundo se confunden y se entrelazan. Y si no, ¿a quién se dirige la voz que enuncia estos versos? Sé de tu cuerpo los arrecifes, las desbandadas, la luz inquieta y deseable. Y entonces aquí se abre un paréntesis. En tus muslos candentes la lluvia inicia, cierra paréntesis, de su olaje. Sé tus umbrales, como dejarme al borde de esta holgada, murmurante, mezquita tibia. Cierro la cita. En estos versos no solo se entreveran los rasgos del cuerpo y el paisaje, la arquitectura y la anatomía. El verbo se escinde. ¿Es este sé una forma imperativa del verbo ser? ¿O es la conjugación del presente de saber? Estas dos posibilidades no se cancelan mutuamente, sino que se enriquecen. Esta es una poesía que indagará una y otra vez en el paisaje y en el mundo mental, en las huellas que deja la percepción en el espíritu y que más tarde se abrirá para albergar una mirada crítica que se expresará en el mismo tono sereno, pero con un lenguaje menos profuso. No es una poesía que se mantiene solo en el registro de lo elegíaco. Poco a poco, aunque desde el principio se manifiestan inquietudes de naturaleza ética, se va consolidando una postura frente a la violencia, una mirada abierta ante la pérdida, ante el dolor. En La voluntad del ámbar, de 1998, Bracho vuelve a sus temas, pero despunta ya en poemas como Los murmullos. Esto de los murmullos es donde empieza a volverse la poesía de coral más inquietante y donde hace indagaciones acerca de nuestra naturaleza y la violencia. Cito, ¿le puedo hacer una pregunta? Es un poema en el que hay una indagación acerca de la conveniencia de nacer o no nacer. Y sobre todo en un poema brevísimo y muy concentrado como este que les voy a leer, que se llama La voz indígena. Esta es una perturbación que no puedo llamar sino cívica, formulada con un lenguaje más llano, que usará siempre en los momentos de mayor tensión espiritual. Y les leo el poema. Es un dolor de voz que se apaga, de voz eterna y profunda, que así se apaga para nosotros. Esto hablando de las lenguas indígenas. Así se irá abriendo el abanico de los temas y por otra parte el yo tan potente que se dirigía al amado con un lenguaje sibilino irá mudando en una primera persona del plural, incluso en los libros más íntimos, como ese espacio, ese jardín dedicado a la memoria de su padre. En él la vida se experimenta como un conjunto en el que cabe incluso la muerte, el hilo de oro que enredamos entre los muebles. Ellos, los muertos, nos miran con sus ojos ahondados, con su encendido corazón y un desconcierto de niños, un sobresalto desolado nos toca, una tristeza oculta. Y de nuevo la muerte. Canta suavemente la muerte en el umbral del patio, bajo el silencio de los limoneros. Canta con ardor maternal a quien la escucha, a quien la ve tender con ternura su andamiaje de sol, sus misteriosos y claros vínculos. Cierro la cita. En este largo poema sobre la memoria y las imágenes de la infancia, en el que la mirada se dirige al mundo desde la altura de una niña que gatea y más tarde que corre en el campo junto al mar, es un libro en el que las imágenes que convocan los versos giran y vuelven sobre sí mismas, porque, cito, un día de noche hemos de volver. Esta aceptación radical gravita sobre el libro cuarto de Hotel, en el que Bracho describe una estancia en el hospital
como un delirio en el que los aposentos desde los que miraba el mundo, esa noche y una noche plena de signos, se convierten en una prisión. Cuarto de Hotel es no solo un libro sobre la enfermedad, sino un libro sobre la contemplación de la destrucción del mundo en el que parece que estamos tan empeñados. La queja no aparece, apenas se duele. Sin mi consentimiento, alguien me tiene ahí. Pero al final, la vida triunfante estalla en un relámpago sonoro y visual, un gallo que soltó su sol en medio del cuarto. Después de estos dos poemarios, donde Bracho indaga en la experiencia de la pérdida y la enfermedad, su poesía dará otro giro para abordar el desasosiego que nos acecha. No el existencial, porque nos vamos a morir todos, sino acerca de la crueldad de la situación mexicana. El libro es Si ríe el emperador, de 2010, y la preocupación política de Bracho se expresará en este libro de forma explícita. Por ejemplo, hay un poema que se titula Manifestantes queman un autobús en Oaxaca. Hay otro que se llama Títere y sombra, otro en la entretela, y el instante en que todo cambia. Les voy a leer el instante en que todo cambia. El instante en el que el perro adiestrado ataca a la frágil, azorada mujer con el niño en brazos. Es el instante en el que todo cambia. Desde los ojos inyectados del perro, el mundo mira. El mundo como un perro furioso. Aquí ya hubo un giro en esta poesía. Es el mismo talante que observa al mundo con una atención muy concentrada y muy lúcida, pero la mirada que el mundo le devuelve, se la devuelve desde los ojos inyectados del perro. A pesar de la economía del lenguaje y de que Coral no lo menciona, nosotros podemos intuir el rostro moreno y delgado, los grandes ojos asustados, quizás un rebozo, el bracito de un niño y la trenza. Así la poesía de Bracho se ha ido ensanchando, abriendo su cauce, renovando sus poderes. Cada vez más cercana, sigue ejerciendo sobre el lector hechizado el encanto de su lenguaje y de la inteligencia excepcional que la anima. En Marfa, Texas, un libro en que la poeta vuelve a mirar el paisaje, la vida natural, la arquitectura, y casi con un poder de haiku nos muestra como un hendido corazón se desangra la tuna sobre la penca que la sostiene. En esta sencilla imagen, la tuna tiene un aire sacrificial de pequeña y sagrada ofrenda. Páginas más adelante, Bracho describe al pájaro que devora esta misma tuna como, y cito, con un ojo penetrante que brilla como obsidiana. Termino esta exposición con una nota sobre Debe ser un malentendido, registro de la pérdida de la memoria de su madre, Ana Teresa Carpizo. Bracho recoge la pedacería de una memoria que se deshace, pero como desde ese espacio el silencio y la confusión se integran a la conmovedora colecta de imágenes fragmentadas. Si como Dickinson la puntuación le ha servido a Bracho para subrayar la importancia del silencio y de las pausas, es en este libro donde el aprendizaje de los misterios del vacío sirve para presentar un diorama de la experiencia total del lenguaje, que incluye incluso el silencio. Termino con esto. Cuando Alberto Durero, el pintor renacentista alemán, redactó sus libros sobre pintura, en el tercer libro escribió esto sobre el arte. Creo, dice Durero, que no hay hombre vivo, por inteligente que sea, que pueda comprender cuál es la belleza inherente en la más humilde de las criaturas. Ese intento por discernir, que Durero cree que está destinado al fracaso, pero que debe de ser abordado por el arte,
aunque fracase una y otra vez, es la divisa de la poesía de Coral Bracho, una poesía que ha visto en las manifestaciones más modestas del mundo los signos del tiempo, en las hierbas, en los insectos, en las moscas, las libélulas, la gota de agua, que busca por medio de los sentidos la esencia de lo más sutil y que no se arredra nunca ante la tarea de nombrar lo más terrible. Gracias.